las tormentas, en mis luchas, solo tú me abrazas, me amas, me guías, me das tu paz. Me encontraba deshuesado, me llevaste en tus brazos, nada puedo impedir. Mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. Eres fuerte con poder, no el Señor, nada puede impedir. Mayor es Él, mayor es mayor es Él que está en mí, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él, encararé, la cabeza es Él, encararé, por encima de Él, encararé, soy más que vencedor, encararé, Buenos días, hermanos, perdón. Vamos a iniciar la escuela dominical. Vamos a darle gracias al Señor eterno que nos guíe, que con su Santo Espíritu venga a nuestra vida y nos enseñe y nos consuele. Y sea Él el que ponga las palabras necesarias durante estos 25 minutos y podamos, Dios eterno, recibir de tu gracia y de tu amor y tu misericordia y del pan del cielo, que es tu palabra, que es el Señor Jesús. Gracias, mi Señor, por permitirnos a través de este medio poder llevar, Señor, el estudio de la palabra, de lo que estamos llevando en este tiempo y que es bajo tu gracia y bajo tu voluntad. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Buenos días de nuevo. Vamos a estudiar la puerta de Rubén. Estamos estudiando las puertas de la nueva ciudad. Y sabemos que las puertas de la nueva ciudad tienen unos nombres. Los nombres, los 12 nombres, porque son 12 puertas de los hijos de Jacob o Israel. Y también sabemos que las puertas
tienen unos ángeles, que las puertas son una perla, que el fundamento de la nueva ciudad son los nombres de los 12 apóstoles. Entonces todo esto en lo espiritual es aquella situación en que yo tengo que formar una ciudad interna. Tengo que trabajar en todo esto y que el Espíritu de Dios es el que nos guíe y nos ayuda. Estudiamos la puerta de Judá, estudiamos la puerta de Isaacar, de Zabulón, y ahorita estamos con la lección número 5, que es de la tribu de Rubén. Y sabemos que la puerta de Rubén, o Rubén, hijo de Lea, significa, o tiene un significado conjuntado, decir, ver al hijo. Entonces también hay algunas descripciones de maestro, de amigo, de reconocer, del fuerte. Rubén en hebreo es la palabra, la hebrea 7205, Reuben, así se pronuncia. Y ahí está una palabra imperativa, dice imperativo, o sea, un mandato. Y ahí la descripción de esta palabra, Reuben, significa, vean ustedes, un hijo. Y está referido a dos palabras, raíz, la hebrea 7200, que significa Ra'a, o sea, R y doble A, que significa, que tiene un significado en su raíz principal, ver. Y la hebrea 1121, que es Ben, que significa hijo. Entonces, ver al hijo. Eso es el significado que tenemos de Rubén. Comprendemos que para ver al hijo, estamos hablando del hijo, el hijo de Dios, el hijo, el Señor, nuestro Salvador, el grande y maravilloso Jesucristo. En esto, hermanos, la clave está en la puerta de Rubén, reinar sobre algo. Y hay 3 parábolas que vamos a estudiar. No vamos a poderlo completar todo en esta lección. Y es la parábola del buen pastor, la de los 2 hijos y la parábola de la levadura. Vamos a estudiar la parábola del buen pastor. El reinado que tenemos que tener en esta puerta es el reinado sobre la rebelión. Algo duro y fuerte en nuestro hombre viejo. Entonces, la rebelión tiene 2 palabras, bueno, en este caso 3. Una palabra distinta a esas últimas 2, que es una raíz primaria que significa, que tiene nombre Mará o Mara. Todos conocemos esta palabra, que es la hebrea 4784, que significa, la raíz primaria significa ser, amargo. No estoy diciendo que dice ser amargo, no, ser. Cuando habla de ser, y es que nosotros tenemos en nuestro corazón viejo, no tenemos el gozo y la felicidad, sino que nuestro ser siempre ha sido la sencillez y el simple proceso de que siempre hay amargura. Entonces, por eso la connotación de la raíz primaria es ser, y luego le agregamos amar. Si lo quiere unir, pues al final de cuentas es lo mismo. Y también significa rebelarse, enojarse, irritarse. Bueno, también hay otras 2 palabras que tiene la hebrea 6588, que es la peshá, no a la pasaj, que es como lo que viene lo que celebramos en Semana Santa,
la Pascua, no, Pesaj, no. Esta es Pesha, con una H intercalada, Pesha, la 6588, que significa revuelta. O sea, algo que se revuelve entre nosotros y sale la falta, el fraude, la infracción, la iniquidad, todas esas cosas. Y tiene una raíz principal, que es la hebrea 6586, Pasja, o sea, con siempre una H intercalada, Pasja. Y la raíz principal significa, o la raíz primaria significa separarse, no separarse para el bien. Tiene un significado también de traspasar, de apostatar, o sea, regresarse. O sea, por eso la separación. Separación para no caminar con los pacíficos, sino con los violentos. Pelear. Muy bien. Vamos a abrir Deuteronomio capítulo 9, versículo 23, para que entendamos dónde están estas palabras y que nuestro español lo describen en una sola. Y a veces en inglés no hay otra palabra para describirlo y se describe de la misma manera. Deuteronomio capítulo 9, versículo 23. Y dice, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al dicho de Jehová vuestro Dios, y no lo creísteis, ni obedecisteis a su voz. Entonces, la que sigue dice, rebeldes has sido a Jehová desde el día que yo os conozco. El versículo 24. Entonces, hay dos palabras ahí de rebeldes. En el 23 dice, fuiste rebeldes. Esa palabra rebelde es mará, la hebrea 4784, la que significa ser, la que significa amargo. Y el Salmo 103, versículo 12. Dice el Salmo 103, versículo 12. Vamos rápidamente ahí. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esa palabra rebelión es la palabra pesja, la hebrea 6588, y que viene de una raíz principal 6586. La pesja significa revuelta, defecto, fraude, infracción, y lo que hablamos, y la pasja significa separarse, apostatar, traspasar y pelear. Muy bien. Esto es la parte en que nosotros tenemos que realizar un proceso de vencer la rebelión para obtener ese nombre de ver al Hijo. Porque una cosa es ver al Hijo y otra cosa es, en mi rebelión quiero verlo pero no lo puedo ver. Voy a llamar. La rebelión, lo primero que trae, la situación en las molestias o las circunstancias en que Dios nos mete en eso, lo primero que viene es amargura. Después de la amargura viene la rebelión. Ya no me interesa nada. Y cuando es amargura, pues estoy amargado. Me siento mal, me siento enojado. Me hicieron esto o lo otro. Bueno, en las circunstancias humanas, como Dios trabaja en su plan maestro. Muy bien, vamos a ver la parábola del buen pastor. En Juan capítulo 10. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 1 al 9. Y vamos a hacerlo rápidamente porque el tiempo vale oro. Dice en 10:1 de Juan, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas
al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvióles pues Jesús a decir, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Bueno, aquí tenemos grandes profundidades de la palabra. Vamos a enfocar en el tiempo que tenemos ciertas cositas y para poder hacer y tocar en este caso dos puntitos nada más, que es la puerta, la parábola del buen pastor, perdón, y la puerta y el portero. Vimos en Juan 10:1 que dice que el que no entra por la puerta del corral y sube por otro lado es un ladrón. Ok, entendemos esa parte, cómo el enemigo opera y trabaja. Pero entendemos que ahí dice que hay una puerta. Y en el versículo 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y el versículo 3 dice, a este abre el portero. Entonces quiere decir que hay alguien que abre la puerta. Y las ovejas oyen su voz. Solo aquellas ovejas son las que oyen la voz del Señor. Bueno, esto es algo terrible y tremendo. A veces creemos que escuchamos la voz de Dios. Y a veces pensamos que estamos haciendo lo que Dios está diciendo, me está llamando. Y a veces estamos en todo lo contrario. No podemos meternos ahí. La hermana hace todo un proceso de explicación con esto. Muy largo, muy grande. Y bueno, pero vamos a enfocarnos en parte a lo que estamos realizando en este proceso de la puerta de la escuela dominical. Muy bien, entonces aquí dice que abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y dice aquí, y a sus ovejas llama por nombre. Así es el Señor. Para que nos refiramos y entendamos por qué el nombre. Ya entendemos que es nombre, ¿verdad? Naturaleza, autoridad, carácter, poder, fuerza. Tiene un gran significado lo que es el nombre. Entonces, no es porque mi nombre tenga eso o el suyo. No, es el nombre del Señor Jesucristo. Y ese es lo que ha impregnado el Dios en nuestra vida, su nombre. Entonces Dios va a conocer ese nombre. En Éxodo capítulo 33. Vayamos rápidamente a Éxodo capítulo 33 para que entendamos cuando Dios dice esto del nombre. En el versículo 14 al 17, ahí. Y aquí está Moisés diciendo cosas atrevidas y tremendas con el Señor, con el Padre Celestial. Y en el 14 dice, y él dijo, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y el 15 dice, y él respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés estaba diciendo cosas tremendas, ¿no? Y el 16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Gracia en tus ojos, le está diciendo Moisés a Jehová. Yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová, en el 17 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos.
y te he conocido por tu nombre. Bueno, a pesar de todas las circunstancias y todas las situaciones en que Moisés falló, nosotros estamos lejos de ser un Moisés. Pero, bueno, él también tuvo fallas. Y la hermana explica y habla de 13 pasos que Moisés hizo en contra del nombre. Pero a pesar de eso, Dios le dijo que había hallado gracia en él, de gracia de él, y te he conocido por tu nombre. Entonces, aquí el Señor llama a las ovejas y las llama por su nombre. Y solo la misericordia de Dios y su gracia es la única que nos puede traer a través del arrepentimiento, a través de cambiar, a través de que haya algo diferente en nosotros, a través de que crezcamos a la estatura. O sea, ese nombre tiene que crecer en nosotros, ese carácter, esa naturaleza, esa fuerza, ese poder debe estar en nuestras vidas. Y ese es el trabajo que tiene el Espíritu Santo con nosotros, de obtener la estatura del varón perfecto. Muy bien, entonces, entendiendo esta parte, si usted lee parte de todo este capítulo, o lo puede leer todo para que logramos entender, había una reacción de los judíos. Los judíos se sintieron muy mal al escucharlo. Salió resistencia. Se resistieron a lo que el Señor estaba diciéndoles. ¿Qué nos dice? Se sintieron amargados, se sintieron rebeldes. O sea, hubo amargura, hubo rebelión. Y eso generó distensión, o sea, pleito. Se dividieron. Para tal grado que si usted, si leemos en Juan capítulo 10, en el versículo 20, dice, y muchos de ellos, el 19, perdón, vamos del 19, perdón, y volvió a haber disensión entre los judíos, o sea, pleito entre ellos, entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Y dice el 21, decían otros, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y se estaban refiriendo a esos judíos, se estaban refiriendo a lo que había sucedido. Eso está en capítulo anterior, del capítulo 9, versículo 7, donde dice, donde el Señor Jesús le dice a aquel hombre que era ciego, que lo mandó, que estaba en el tanque de Siloé, que Dios le vuelve la vista cuando le dijo, véate a lavar. Y los judíos querían que él dijera a la fuerza que no lo había sanado el Señor Jesús. Y aquel hombre, lo único que decía, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Y que estos estaban peleando con los otros, porque aquellos decían que tenían demonio y esos peleaban porque no, un demonio no puede abrir los ojos al otro. O sea, era un pleito terrible en la vida de alguien que estaba amargado y lleno de rebelión, como estaba el pueblo judío. Una gran ceguera, tinieblas en sus corazones. Bueno, bien sabemos toda la historia de Isaías, y eso lo vimos el domingo pasado, de 600 años antes había una profecía para que teniendo los ojos no vieran, teniendo oídos no oyeran, y no vaya a ser que los tenga que sanar. Más bien les puso una piedra de tropiezo que cayó encima de ellos. Es terrible. Es terrible. Bueno, tenemos 21 minutos. A ver si al final les cuento una cosa que está ahorita en Israel. Entonces, esta gran ceguera, esos hombres no tenían luz, no había verdad. Entendemos que la puerta es Cristo. Entendemos que la puerta es la palabra de Dios.
Jesús es el pan de vida. Y Jesús dijo, yo soy el pan que vino del cielo. Y entendemos allá en el Salmos cuando habla del proceso, cuando dice, ellos comieron pan de príncipes. Así que el Señor Jesús es la palabra, es el verbo. Él fue engendrado. Y sabemos muy bien que la hermana dice, engendrado es algo que estaba escondido, que estaba allá atrás, que aún en aquella situación que no conocimos nosotros allá en la eternidad que den, Dios la sacó de un lugar especial, escondido, y lo sacó a la luz, su amado Hijo. Engendrar es eso. No es que salió de la nada, no es eso. De lo invisible lo sacó a lo visible, en lo espiritual, allá en el Edén, cuando no había nadie, donde no se había creado nada. Bueno, entonces la puerta es Cristo, el portero es el Espíritu Santo, ese es el que nos lleva y nos guía, nos enseña. Y dice en Juan 19, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y sabemos que la única parte donde dice hallará pastos, bueno, el Salmo 23, 2 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, o sea, pastos buenos, tranquilos, llenos de paz. En lugares de delicados pastos me hará descansar, o me hará yacer. La versión 1909 dice así. Y entonces tenemos que verle la cosa contraria en lo natural. Usted ve un pastizal fertilizado, que se le sacaron las malezas, porque ahí se va a pastar, o ahí se va a cortar ese pasto para al ganado, pero el pasto que está fuera de la cerca, pues es un pasto que no tiene agua, no tiene fertilizante, lleno de maleza, todo medio seco, casi a punto de morir, feo. Acuérdense del placer y el dolor. Entonces Dios no lleva tanto por el placer como por el dolor. Entonces, los pastos de afuera son las aflicciones, son los problemas, las adversidades. Y Dios tiene un propósito de humillarnos ahí, de que nosotros logremos crucificar aquellas porciones carnales que salen de nuestra naturaleza carnal, de ese nombre, si es que lo podemos llamar, ese nombre que tengo yo, de ese hombre viejo, que es el que tiene que morir. Entonces, el ver al Hijo es un asunto nuestro, de que si no lo vemos, poco a poco la amargura comenzará a funcionar. Y la rebelión vendrá. No hay vuelta de hoja. Me amargo si yo no veo al Hijo. Y ando viendo a los hermanos. Y ando viendo al que me ofende. Y ando viendo aquel que dice que habló de mí. No se siente nada agradable. Pero al final de cuentas, tenemos que practicar todo eso. Y Dios pone, y si aquel que hablaba de mí ya no habla de mí, Dios pone a otro. O a 3 más. ¿Para qué? Para que yo cambie mi hábito y ande gozoso, aunque hablen de mí. Bueno. Creo que ya me estoy pasando, pero hay una situación en que si nosotros entregamos toda esta rebelión, nos arrepentimos, que es la palabra chup, la 7725, y que es volverse al punto de partida. Eso es chup. Y nosotros tenemos que reinar sobre esta rebelión. Tenemos que ser muy sinceros consigo mismo. Lo que les contaba es que hay un lugar en Israel, un lugar en Tel Aviv, atrás de Tel Aviv, como un lugar especial que el general Ben Gurión, en los tiempos del año 48, los dejó a aquellos judíos ortodoxos que caminaran ahí, y él consideró que en la generación siguiente no iban a cambiar. Tienen unas tradiciones terribles, ellos estudian la Torá todo el día, rezan, bueno,
es terrible la circunstancia y la forma como visten, son los que vienen de sombrero negro, las guedejas, las mujeres no valen nada, las mujeres les ponen peluca, bueno, tremendas cosas del asunto de la rebelión en ellos. Ese es el tipo de gente que encontró el Señor Jesús. Y así era la gente, los sacerdotes, los escribas. El Sanedrín, así era, como los ortodoxos. Bueno, en este momento con la pandemia hay una situación tan terrible con ellos que se meten a las mezquitas, se meten a las, ya se me olvidó el nombre, donde ellos se congregan. Les han dicho que se queden en sus casas. En este momento son como 70,000 personas, y de cada 7 judíos ortodoxos rebeldes hay uno infectado. No quieren obedecer. Se van a su lugar de congregación, se reúnen en casa. Ahorita viene la Pascua, el Pesaj, y ahí se van a reunir, y ya el ejército, ya el primer ministro Netanyahu mandó al ejército para detenerlos porque ellos son rebeldes. Hay una situación que salió en un video, un niño de 10 años gritándole a la policía, nazis, malditos, y cuanta cosa, y los escupía, y sacan la palabra. ¿Entienden? La amargura y la rebelión. Los quieren salvar, pero hay una contaminación terrible del virus con ellos por la rebelión que hay. Hermanos, disculpen, me pasé 3 minutos y resto. Pero lo que entendamos es un ejemplo vivo, actual. Y yo no lo voy a decir de usted. Yo soy un ejemplo. También vivo. Peleo con las rebeliones que hay en mi corazón viejo. Y tengo que reinar sobre ellas. Dios me los bendiga. Gracias al Señor y al Espíritu de Dios por guiarnos y por enseñarnos fundamentos de la palabra. Fundamentos. Dios los bendiga en todo. Amén. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que
sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Dios les bendiga, hermanos y hermanas que en esta hora están conectadas. Quiero decirles que este domingo de Ramos es un día muy especial para nosotros. No solamente es un hecho histórico, sino también tiene que ver en nuestra vida. Por eso en esta hora les invito a que hagamos una oración para iniciar y compartirles la palabra del Señor. Amado Dios Todopoderoso, Señor nuestro, en esta hora estamos delante de tu bendita presencia. Nos llena de alegría y de gozo, Señor, saber que en esta hora y en este día, Padre eterno, dentro del propósito de tu voluntad, Dios mío, determinaste, Señor, que estuviéramos oyendo tu palabra, que estuviéramos juntos en espíritu y en verdad, Dios mío, para oír tu palabra. Que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento de tal manera que tu palabra produzca el efecto suficiente y urgente en nuestras vidas. Ya que los días son malos, ayúdanos a aprovechar el tiempo. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos en esta hora. Amén. Muy bien, Dios les bendiga entonces en este día. Y quiero invitarles que abran su Biblia en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 19. Vamos a leer solamente del 29 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte en que se llama de las Olivas, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, en la cual como entraréis, hallaréis un pollino atado, en el que ningún hombre se ha sentado, mas desatado, y traédmelo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y así fueron los que habían sido enviados, y hallaron como él dijo, y desatando ellos el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y trajeron a Jesús, y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima, y yendo él, tendían sus capas por el camino. Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito sea su nombre. Y en esta porción de la Escritura nos dice que el Señor, en su infinita misericordia, cuando entró a Jerusalén, hizo su entrada triunfal. Prácticamente estaba cumpliendo una profecía que durante por lo menos 700 años antes había sido dicha. Por eso entonces todo lo que Dios hace no es nada improvisado, sino que Dios en su misericordia, entre la eternidad pasada y la futura, abrió un espacio de tiempo para que nosotros en ella tuviéramos oportunidades. Y en ella entonces el Señor Jesús, en este día, domingo de Ramos, hizo su entrada triunfal. Pero quiero invitarle que abra su Biblia en Daniel 9:23, para que miremos que esta profecía ya había sido dicha por el profeta Daniel, y está en 9:23 de Daniel. Si usted lo está buscando, lo espero un momentito. Y dice así entonces la palabra del Señor: al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 70 y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que había de venir a destruirá la ciudad, y el santuario con inundación será el fin de ella. Hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Bien, esta profecía de Daniel realmente dice y habla acerca del Mesías prometido. Realmente Daniel lo único que quería saber, porque había leído la profecía de Jeremías, y entonces esta profecía decía que 70 años iba a estar cautivo Israel en Babilonia. Razón por la cual entonces, orando Daniel y ayunando delante de Dios, buscó en el entendimiento para que Dios le revelara si realmente a los 70 años iba a ser liberada Israel. Y bien, entonces la Escritura le dice, el ángel Gabriel le dice a Daniel: Daniel, quiero que explicarte acerca de las 70 semanas. Dice: 7 semanas estará el pueblo cautivo en Babilonia, pero a partir de estas 7 semanas, en cuanto el pueblo salga de Babilonia, correrán 62 semanas, que es el tiempo donde el Señor prometió mandar al Salvador al mundo para rescatar al pueblo de sus pecados. Y entonces Dios en su misericordia, a través de Daniel, le explica y le hace entender que el pueblo no solamente será liberado de Babilonia, sino habrá un día, un tiempo específico cuando vendrá el ungido de Dios a rescatar a su pueblo. Y a lo mejor usted dice: bueno, ¿y qué tiene que ver la entrada triunfal con nosotros o con Daniel? Y bueno, entonces la Escritura dice que todas las profecías, unas ya se cumplieron y otras no, pero en cuanto a la profecía de Daniel, dice la Escritura que Dios fielmente ha venido a cumplir todas estas profecías, de tal manera entonces que Dios en su misericordia nos hace ver que desde la libertad del pueblo de Israel de los babilonios, prácticamente ahí cumplieron los 70 años de cautividad. Y una de las razones por qué una semana tiene que ver con 7 años, pues porque realmente el pueblo de Israel durante mucho tiempo se rehusó a respetar el día del Señor. Por consecuencias, entonces Dios los castigó. Si el 7º día el pueblo no lo respetaba o no lo respetó, entonces Dios los castigó con 70 años de cautividad, significando con esto entonces que si violó el 7º día a través de los mandamientos del Señor, entonces es de esa manera como se formó el número 70. Bien, entonces después de esto, las 69 semanas, que tiene que ver con 483 días o años más bien, prácticamente nos faltaría solamente una semana para la semana 70, que el pueblo globalmente tendría que esperar para que viniera el Mesías, el Mesías prometido. Cuando el Señor Jesús entonces nació,
Prácticamente Él nació en la semana 69. En la semana 69 el Señor nació y a los 30 años más bien, comenzó su ministerio público. De tal manera entonces que cuando encontramos al Señor Jesús en las bodas de Canaán, María, su mamá, se acerca y le dice: Jesús, ¿qué crees? No tenemos vino. Y entonces el Señor le dice: mujer, mi hora no ha llegado todavía. No solamente se refería a que no estaba todavía para morir en la cruz, sino simplemente Él sabía que cuando hiciera su primer milagro, realmente comenzarían a correr los 3 años y medio de su ministerio. Y entonces el Señor, en su misericordia, cumple esta profecía, de tal manera entonces que para nosotros es gratificante y es sobre todo motivo de gozo de ver que Dios fielmente viene cumpliendo las profecías. Y en este tiempo que estamos viviendo, realmente uno podría preguntarse: bueno, todas las profecías que Dios ha cumplido, ¿las cumplirá? ¿Qué tenemos que decir? Un sí afirmativo y completamente seguros de que Dios lo hará. Bendito sea su nombre. Bien, por eso entonces es importante que todos nosotros nos demos cuenta que cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, ahí hablando en Lucas 19:29, dice exactamente que el Señor pues no solamente vino con el propósito de cumplir el plan perfecto del Padre, sino que tenía un ministerio bien determinado. Leo otra vez la porción de la Escritura y dice así: diciendo: id a la aldea de enfrente, en la cual como entraré hallaréis un pollino atado, y en el cual ningún hombre se ha montado jamás, desatadle y traerlo. Es importante que notemos esto, hermanos, que Dios en su misericordia, en su primera venida, está considerada la entrada triunfal como la primera venida del Señor. De tal manera que su primera venida del Señor nos dice que el Señor viene como siervo y viene a buscar lo que se había perdido. Bien, por ello entonces la Escritura nos dice que cuando después de que trajeron el pollino, pusieron sus capas sobre el pollino e incluso uno los iban tendiendo delante de él, diciendo: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. El Rey de los Reyes viene en el nombre del Señor de paz en el cielo y gloria en la tierra. Y entonces los fariseos dicen, los que venían entre la multitud, dijeron: Maestro, calla a tus discípulos, repréndelos. Y el Señor Jesús dijo: de cierto les digo que si ellos callaren, las piedras hablarán. ¿Qué es lo que el Señor Jesús estaba diciendo al entrar a Jerusalén montado en un pollino? Que venía como el siervo de Dios, venía a buscar lo que se había perdido. Él era el ungido, el Mesías de Dios, que venía a redimir a la humanidad de sus pecados, y por consecuencia entonces toda la gente tenía que entender que era el cumplimiento de la profecía. Sin embargo, en la Escritura dice que cuando el Señor entró a Jerusalén, dice que vio la multitud como ovejas sin pastor, y dice que se conmovió en espíritu y lloró. Y dijo estas palabras: oh Jerusalén, Jerusalén, si tan solo supieras el día de tu visitación. Y hermanos, qué importante es entonces que cada uno de nosotros nos demos cuenta cuando el Señor viene a nuestra vida. El Señor en su misericordia, en esa entrada triunfal, prácticamente vino a compartir el reino de los cielos, vino a decirnos una buena noticia, que el Padre eterno tiene muchas moradas para nosotros y que nos
insta al arrepentimiento, a volvernos a Dios para que el Señor pueda no solamente entrar en Jerusalén literalmente, sino que Él quiere entrar a nuestro corazón. Él, como el ungido de Dios, el que viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, bendito sea su nombre, nos dice entonces que Él viene como un siervo de Dios, viene a redimir al pueblo, viene a buscarlos y por consecuencia toca a la puerta de nuestro corazón y dice: si alguno me abre la puerta, yo entro, ceno con Él y Él conmigo. Significando con esto que en este tiempo, hoy todavía, el Señor te pide permiso, te toma en cuenta tu libre albedrío para que hagas una elección en favor de tu salvación, en favor de aquel que vino a buscar lo que se había perdido. Pero en Apocalipsis 19, 11 y 12, y lo vamos a leer. Esto es una porción acerca de lo que el Señor después de esto vendrá en otra condición. Dice la Escritura así, de esta manera: dice así, 11 al 21. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual juzga con justicia y pelea. Sus ojos eran como una llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie podía entender sino él mismo, y estaba vestido de ropas teñida de sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él la regirá con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. La segunda venida de Cristo no viene a pedir permiso, no viene a tomarte en cuenta, no viene a esperar que tú hagas una elección correcta, sino al contrario, Él viene a sojuzgar la tierra, Él viene a tomar lo que es suyo, Él viene a reinar sobre todas las cosas. Dice esta porción de la Escritura que con el poder de su palabra. A veces nosotros pensamos como que Dios va a pelear cuerpo a cuerpo con los ejércitos, con las potencias mundiales, pero eso no es cierto. Dios es tan poderoso que con su sola presencia Él quebrantará, Él redarguirá el corazón del ser humano. Él, con el poder de la palabra de la verdad, desmenuzará, truncará las vidas, de tal manera que aún la gente, queriendo escapar del poder de la segunda venida del Señor, rogará las piedras que caigan sobre ella, pero huirá, dice que huirá la muerte de ellos. Por ello entonces es importante que Dios en su misericordia, bendito sea su nombre, en este tiempo no solamente sea tomado en cuenta, sino que oigas la voz de Dios a través de su palabra. La Escritura dice que cuando el Señor Jesús vino y hizo su entrada triunfal, la hizo exactamente con esa naturaleza, ese lado humilde, de tal manera que todo lo que tuvo, pues prácticamente fue prestado. Vino el Señor a un establo, vino a un lugar donde pues nadie lo quería, pero tampoco no era gratis, todo era prestado de alguna manera. Y el Señor nació allí, pero no solamente eso, sino también el lugar donde reuniéronse para tomar la Santa Cena. Dice la Escritura que también lo pidieron prestado. Ese mismo aposento es increíble, pero ese lugar también en el día de Pentecostés aún todavía lo conservaban para reunirse y esperar la venida de la promesa del Espíritu Santo. Es increíble que Dios, siendo el dueño de todas las cosas, tenga que pedir prestado. Pidió prestada una barca. Le dijo a Pedro: préstame tu barca, y naturalmente que se la prestó. Pero no solamente eso, cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando fue bajado de la cruz, dice que José de Arimatea
lo envolvió en sábanas y lo llevó a la sepultura. Naturalmente que aunque esta sepultura era prestada, pero seguramente que hasta el día de hoy la conservan, porque el Santo de los Santos estuvo ahí. No está, pero estuvo ahí, y ese lugar se conserva como algo memorable. Por ello entonces es importante que en este día de la entrada triunfal, quiero decirte que el pueblo de Israel pensaba, o sea, sí sabía algo de las profecías, y sabía que cuando el Hijo de Dios viniera al mundo, rescataría al hombre de sus yugos, de su esclavitud. Y ellos pensaban que Jesús en esta ocasión, Él iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Pensaban que el imperio romano iba a ser derrotado, los Césares y todos los Herodes que los habían humillado, quizá ellos esperaban verlos ser humillados. De tal manera entonces que la palabra Hosana, que a veces nosotros también cantamos mucho, a veces no sabemos el significado, pero lo que significa es: sálvanos hoy. Hosana, sálvanos hoy. Y entonces ellos cantaban y muchas veces lo proclamaron, no solamente como rey, sino ellos lo que querían que hoy, ahora, en este momento, fueran liberados. Tenían problemas, tenían hambre, tenían sed de venganza, y ellos pensaban: sálvanos ya, sálvanos, no importa lo que tengamos que hacer, pero sálvanos. Y es algo a lo cual muchas veces nosotros no entendemos. Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, hizo una entrada triunfal en Jerusalén en esa ocasión, precisamente para que el pueblo se diera cuenta que había un libertador, que había un salvador, que ya había llegado el Mesías, el Hijo de Dios, y que en Lucas capítulo 4 dice así, que dijo el Señor Jesús, 4:18 dice: el Espíritu de Dios es sobre mí, por cuanto me ungió para anunciar buenas nuevas al pueblo, para libertad a los oprimidos, para abrir la puerta a los cautivos. Y naturalmente está hablando no necesariamente de algo físico, sino está hablando de los problemas internos que todo ser humano necesita trabajar. Por ello entonces, cuando el Señor anuncia su entrada triunfal, no está diciendo que no viene a trabajar, viene, pero a hacer un trabajo interno en la vida nuestra. Mientras el pueblo quería ser liberado del yugo romano, el Señor quería trabajar en su interior de tal manera que ellos pudieran darse cuenta cuánto odio, cuánta venganza, deseos de venganza tenían ellos, y cuánta necesidad tenían de ser alumbrados por el Señor. De tal manera que el Señor lloró, literalmente lloró, de tal manera de darse cuenta cuán ciegos estaban, de no darse cuenta que ahí enfrente de ellos estaba el Salvador de su alma. Hay algo más grande que antes que Dios nos libere de la enfermedad, de la falta de desempleo, de conflictos externos. Hay algo más grande de lo cual Dios quiere liberarnos, y es de nuestro propio yo. Quiera Dios que en este día de Ramos o de entrada triunfal, todos nosotros estemos dispuestos a entender que el peor enemigo del propósito de Dios es mi propio yo. Si tú estás en esta mañana escuchando el mensaje, date cuenta que todos nosotros muchas veces consideramos que el mundo es nuestro enemigo, pero ya reflexionando en momentos como estos que estamos teniendo, nos damos cuenta que yo soy el problema. Nadie me obliga a nada, nadie me presiona, yo soy el que decido bien o mal. Por ello entonces Dios en su primera venida, bendito sea su nombre, hizo que el pueblo entendiera que había llegado la salvación. Por eso el Señor dice: he aquí el reino de los cielos se ha acercado,
arrepentíos. Bendito sea su nombre, porque nos da la oportunidad de venir delante de Dios y tener un tiempo de arrepentimiento. Hoy, en este día, quizás tú no te des cuenta, y es Dios en su misericordia quien te visita, quien a lo mejor está tocando a la puerta de tu corazón y está haciéndote entender que muchas oportunidades quizás has desperdiciado en tu vida diaria y que hoy quisieras tenerlas, pero ya no están. Pero Dios en su misericordia quiere que en este día te des cuenta, aún todavía el Señor está tocando a la puerta de tu corazón y está diciendo: déjame entrar, quiero estar contigo, quiero cenar contigo. Y esto implica que la misericordia y la gracia de Dios todavía siguen abiertas, bendito sea su nombre. Pero hay algo importante en esto. La Escritura dice que el Señor Jesús realmente murió en el año 33 y medio. Bendito sea su nombre, puesto que solamente hasta el nacimiento del Mesías, estamos en la semana 69, prácticamente nos quedaba una semana, o sea, 7 años. Entonces esos 7 años, el Señor 3 y medio los ocupó para compartir la palabra. A veces uno podría pensar, bueno, ¿por qué no predicó 5 o 10 o 8 o 4 años? Porque dentro de la profecía solamente quedaban 7 años, de los cuales media semana, o sea, 3 años y medio, el Señor lo ocupó para su ministerio público. Pero en cuanto el Señor murió en la cruz del Calvario, prácticamente el pueblo de Israel, todavía de gracia el Señor les dio 40 años para que se arrepintieran. Históricamente, usted lo puede buscar incluso, dice que en el año 70, Tito derribó el templo y destruyó todo lo que había, las cosas sagradas las derribó, de tal manera que se cumplió la profecía que dijo el Señor: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Qué curioso, exactamente cuando se cumplieron los 70 años, otra vez el Señor trajo juicio sobre Israel. Para nosotros entonces, los gentiles, no somos judíos, somos gentiles. Dios en su misericordia, después de que se levantó de la tumba con poder y gloria, abrió un tiempo de gracia. Y ese tiempo de gracia lo abrió expresamente para los gentiles, para ti y para mí, que no teníamos esperanza, no éramos del pueblo de Dios. Abrió este tiempo para que hiciéramos uso de nuestro libre albedrío y pudiéramos nosotros encontrar al Mesías. Por eso es que en Juan capítulo 1, verso 11 dice: y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en el año 70 los enjuició. Pero abrió un tiempo de gracia, y nosotros como gentiles, dice: y todos los que creen en su nombre y los que le reciben les da el derecho legal de ser sus hijos, y no son engendrados conforme a la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Así que en esta ocasión el Señor nos da a nosotros la oportunidad de ser liberados, de ser salvos y de entrar en el propósito de su voluntad. Cada uno de nosotros todavía el día de hoy tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón a Cristo. Si ya creíste en Cristo, ya le diste la oportunidad de que entre a tu corazón, yo quiero decirte en esta mañana que Dios te conoce a ti, pero tú también tienes que conocer el día de tu visitación. Yo no sé cuántas veces has hecho decisiones por el Señor y cuántas veces has hecho pactos con Dios, pero yo quiero decirte en esta mañana que el Señor es misericordioso. Hoy, a pesar de todos los conflictos que tenemos, estoy seguro que es Dios tocando a la puerta de nuestro corazón, diciéndote:
yo estoy a la puerta y llamo, y si tú me abres, yo entro y estoy contigo. Bendito sea su nombre. Entonces, si tú en esta hora estás de alguna manera inconforme porque Dios, según tú, no responde a tu necesidad, a lo mejor tienes necesidad de trabajo, a lo mejor tienes necesidad de alimentación, a lo mejor tienes necesidad de ser internado incluso en un hospital. Yo quiero decirte en esta mañana que hay algo más grande que Dios quiere enfrentar en este momento. Dice el Señor: si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, entonces serás salvo. Yo quiero decirte en esta hora que si tú abres tu corazón al Señor, si tú reconoces que sí has venido caminando a veces sí, a veces no, delante de Dios, hoy también vuelve a tocar la puerta de tu corazón y te invita: déjame entrar, dice el Señor. Dios en su misericordia no solamente quiere liberarte de la pobreza, de la enfermedad, de la confusión, de la idolatría, quiere liberarte de tu propio yo. Quiere que te vuelvas al Señor a través del arrepentimiento. Puedes decir en esta hora incluso: sálvame de mí mismo. ¿Cuántas veces nosotros... Bendito sea el Señor. Ahora en este tiempo tú puedes venir delante del Señor. Hoy es el día en que podemos dejar que Cristo otra vez reine en nuestro corazón. Hoy podemos venir delante del Señor y decirle: Señor, sálvame. Tú sabes que tienes internamente. Sálvanos de la embriaguez, sálvanos de la confusión, sálvanos de la incredulidad, sálvanos de los pensamientos obscenos, disolutos. Tú sabes de qué puedes y qué necesitas ser salvado. Por eso Jesús dice: y llegará el día donde todo el que invoque mi nombre será salvo. Tú y yo en esta hora podemos invocarle y decir: Hosana, sálvanos hoy, pero de nuestro propio, sálvanos de nuestras debilidades, sálvanos de nuestras confusiones, de nuestros enojos, de nuestras necedades. Dios mío, sálvanos. Y yo quiero invitarte en esta hora que hagamos una oración de fe. Hoy es un día especial, ya aconteció, pero Jesús sigue siendo el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y aún todavía Él, del lado humilde, Él te dice: déjame entrar. Y yo quiero invitarte que hagamos una oración de fe. Pídele al Señor en esta hora: ayúdanos, Dios, en esta hora. Queremos, Señor, ser salvados otra vez. Señor, sálvanos. Sálvanos de nuestra propia voluntad torcida. Señor, sálvanos de nuestra necedad. Sálvanos de la rebelión que hay en nuestro interior, Dios mío. A veces somos rebeldes, pasivos, disimulados, Dios mío, disfrazados, pero al fin seguimos siendo rebeldes, Señor. Pero hoy en este día nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia y te rogamos: Hosana, Hosana, ven, sálvanos de nuestra propia naturaleza, de nuestra voluntad equivocada, Dios mío. Y líbranos, Señor nuestro, que la sangre poderosa de Jesucristo en esta mañana nos libere, nos limpie, nos santifique. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y permite que en este día comencemos de nuevo. Antes que venga el Rey de los Reyes a tomar lo suyo, nos humillamos en esta mañana delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.